Ese es un tema que nos preocupa. Tras el fallecimiento del primer paciente de 66 años con COVID-19, muchas fueron las interrogantes, el por qué fue trasladado de Moyobamba a Tarapoto, teniendo en cuenta que el gobernador regional en varias oportunidades aseguró que 3 hospitales de la región, como Moyobamba, Tarapoto y Tocache, se encontraban bien equipados para recibir a los pacientes contagiados con coronavirus. Pero ayer quedó demostrado que no era así. Hoy el Colegio Médico del Perú, sede San Martín, emitió un comunicado exigiendo al mismo gobernador implementar con equipos y personal capacitado para los hospitales. Como Colegio Médico del Perú tenemos una preocupación grande, ya que definitivamente el paciente referido el día de ayer ha desnudado la realidad de los hospitales en la región. Tenemos un hospital de Moyobamba que, incluso por expresión de nuestro mismo gobernador, cuenta con el ventilador, pero no tiene el médico que haga funcionar el ventilador, llámese un intensivista. Eso, por ejemplo, es una falencia grave que pedimos se supere de inmediato. Definitivamente ya sabemos que allá hay un colega intensivista, no sabemos cuál sea su condición de contrato, pero debería verse la forma de garantizar su permanencia en la ciudad de Moyobamba, en la medida que es el centro establecido para atender a todos los pacientes del Alto Mayo, llámese Rioja y Moyobamba. Ese es un tema que nos preocupa, no sabemos cómo esté Tocache. No va a ser que en Tocache tengamos también el mismo problema, que hay los medios, pero no hay el médico, o de repente hay el médico, pero no hay los equipos. Es importante que tengamos en cuenta que los pacientes de COVID ya están en nuestra región y definitivamente debemos estar con todos los equipos listos y el personal disponible. Por otro lado, es un tema tan importante el tema de la protección personal que debe tener el personal. Asimismo, aseguró que el único hospital implementado por el momento es Tarapoto. Lamentó que algunos de sus colegas sean exagerados, pero reconoció que esto permite que desde el gobierno regional se conozca sobre la problemática. Los pacientes que llegan y de acuerdo al nivel de exposición de riesgo, el personal de salud tiene las condiciones acá en el hospital. Acá en el hospital incluso hay un comité y un equipo técnico. Obviamente se entiende que los colegas, que los trabajadores un poco exageran poniéndose bolsas de plástico que de acuerdo al nivel de exposición no es necesaria, pero también hay que entender el miedo, ¿no? Ellos también son trabajadores, son humanos y tienen familia y todos tenemos miedo de llevar el virus a la casa. Yo creo que aquí en el hospital no hay mucho problema en cuanto al equipo de protección. Lo que es importante es sí que se garantice que en la región todos los trabajadores tengan. No sabemos si eso exista. Y definitivamente también pedir la participación de salud en este tipo de casos. No notamos que hay una coordinación franca entre el hospital de Tarapoto y el hospital de salud, por ejemplo. Y nos parece que eso se replica en los otros lugares donde hay las dos instituciones. El también médico del Hospital Regional de Tarapoto aseguró que la muerte del paciente con COVID-19 se debió a una mala coordinación, donde incluso se había ya notado que no cumplían las medidas adecuadas, ya que detrás estaba una intromisión política. Por ello pidió a las autoridades no meterse en casos de pacientes, ya que para eso están los médicos. En realidad nosotros vamos a ver que este paciente no se hicieron las coordinaciones como deben hacerse. Supimos del paciente, inclusive de Moyobamba han estado, y esto por versión de la doctora Idania, la intensivista, indicando las condiciones del paciente, y la doctora Idania indicó que bajo esas condiciones no lo envíen, porque ponían en riesgo la salud del paciente. A pesar de eso lo enviaron y miren los resultados. Tampoco se coordinó con el equipo que iba a recibir al personal. El doctor Jorge Rojas, que es quien recibió y bueno, afrontó la situación como debe ser, él no estaba enterado de las condiciones del paciente. Y eso es algo que se debe salvar. Es por eso que nosotros cuando preguntamos si no hubo las coordinaciones, ¿cómo es que ese paciente viene? Nos hablan de que hubo una intromisión de una autoridad política. Entonces, es algo que rechazamos enérgicamente como colegio médico. Las referencias de pacientes no se deben dar por intromisión política o por orden político. Lo hace el médico tratante y en coordinación con el médico que recibe o con el equipo que recibe. De lo contrario, si nosotros vamos a estar aceptando referencias que lo ordene el alcalde, el gobernador, el teniente gobernador, el subprefecto, quien fuera, definitivamente las cosas van a ir mal
y los resultados ya lo estamos viendo. Entonces pedimos por favor que se deje al equipo técnico de salud decidir sobre la pertinencia y las condiciones en que se deben enviar los pacientes. Ese es un tema que es importante. El comunicado que han emitido ustedes, están solicitando implementos, no están implementados acá. Nosotros en el hospital sí, y estamos temporalmente porque obviamente el hospital va a asumir el control del área que en el Hospital Banda de Chilcayo se está implementando hasta el 7. Pero no basta con que el hospital esté equipado. Por ejemplo, no sabemos cómo está 9 de abril, cómo está Punta del Este, cómo está el Centro Sur Morales, cómo está Cacatachi, Lamas. Y es importante saber eso, ¿por qué? Porque los pacientes ya teniendo el virus acá van a llegar en cualquier momento. Y entonces, por ejemplo, ¿en qué condiciones va a ser referido de Lamas, del Dorado? Tarapoto tiene por población asignada las provincias de Lamas, Dorado, Picota, Huallaga, Mariscal Cáceres y Bellavista. Son 7 provincias. Finalmente, el decano del Colegio Médico del Perú San Martín espera que esta situación no se vuelva a repetir, ya que se pone en riesgo a los pacientes con coronavirus. Aseguró que uno de los problemas con el paciente moyobambino es que falló el ventilador mecánico. El mismo se apagó. Incluso la misma ambulancia tuvo algunos inconvenientes. Hay que ver que cuando tenga que enviar pacientes vengan en las condiciones, con las cápsulas adecuadas, con el personal vestido adecuadamente y con los equipos de reanimación. Sabemos por los médicos que han transferido que, por ejemplo, la ambulancia que trajo al paciente ayer tenía el equipo de transporte, la máquina de respiración artificial, pero que la batería se apagó. Eso ha obligado que al paciente lo reanimen y lo mantengan un tiempo con ambú. ¿Dónde se apagó? En el camino y cuando llegó también. Entonces, eso significa que han tenido que desconectar al paciente, exponiendo a la población y a los trabajadores al virus que sale por la secreción bronquial y traqueal. Entonces, se tiene que ver que los equipos estén acondicionados para no poner en riesgo no solamente la vida del paciente, sino también la salud de la población, ya que el virus, hemos visto, se disemina y genera contagios. Yo creo que debemos ser más cautos y más técnicos en la referencia y manejo de pacientes. El entusiasmo no es bueno. Acá los médicos sí están implementados, los centros de salud, o lo que faltaría en todo caso. No sabemos, no lo sé, la verdad no tengo un conocimiento franco, pero siempre hay quejas a través de los medios de redes sociales, de los colegas de periferia, de que no tienen los equipos suficientes, no tienen los equipos necesarios, y básicamente todos lo están refiriendo acá. Pero acá en el hospital sí están implementados, o sea... En el hospital hay un equipo y un área implementada. Si usted ve, el área se ha aislado, está prácticamente en el área del patio izquierdo, donde el ingreso inclusive es junto a la emergencia y tiene un ingreso accesorio, de manera que los pacientes tienen las carpas y tienen el equipo presto a la atención, como se hizo ayer. Pero definitivamente no sabemos cómo están las condiciones, y las condiciones de referencia también tienen que ser óptimas. Por ejemplo, no conozco que haya cápsulas de transporte, es decir, esas cámaras transparentes, en las ambulancias del sector salud. No sé de salud, salud creo que sí tiene, porque hemos visto ayer, pero el MINSA no. Entonces habría que implementarlas. Bueno, no he visto ninguna.